Hey jóvenes, bienvenidos, ¿cómo están? En el vídeo de hoy vamos a hablar del lenguaje algebraico. ¿Listos? Comencemos. A este punto es probable que tú ya hayas manejado muchas expresiones algebraicas, es decir, aquellas que tienen letras y números. Y el lenguaje algebraico no es nada más que las palabras que nos ayudan a poder leer dichas expresiones y con ellas poder transformarlas de un lenguaje hablado o escrito a expresiones matemáticas. Comenzaremos hablando del lenguaje algebraico de expresiones muy simples. Por ejemplo, en una oración dicha, dime un número, esta frase la puedes expresar algebraicamente. Recuerda que los números son representados por letras o literales. Cuando dicen un número, esto lo puedes representar, la mayoría de las veces lo hacemos con la letra X. Dime un número, X. Dime un número diferente, Y. Dime un número diferente, A, B, C, etc. Cualquier letra puede representar esta frase. Un número es cualquier variable. Un número aumentado en 4 unidades. Hay que leer con atención todas estas frases y poner atención en aquellas que hacen referencia a operaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí me dice un número aumentado en 4 unidades. Aumentado significa sumar. Entonces, yo establezco primero que nada un número. Por ejemplo, quiero poner el número A. Aumentado significa sumar. Entonces, A más 4 unidades. Eso se traduciría como la expresión A más 4. Y eso es todo. Siguiente ejemplo. La mitad de un número. Primero, hay que poner atención que estas oraciones usualmente están formadas por diferentes partes. Por ejemplo, aquí pues son 2 partes, la mitad y un número. Primero establecemos el número. Voy a establecer aquí que sea el número B. Cuando hablo de la mitad, recuerda que la mitad es una división entre 2. Entonces, escribir la mitad de un número sería escribir B entre 2. O también se puede escribir así, B sobre 2. Recuerda, ambas son válidas. Siguiente ejemplo, la diferencia de 2 números. Aquí la palabra clave es diferencia. Diferencia es sinónimo de resta. Entonces, diferencia entre 2 números, yo puedo poner, por ejemplo, X menos Y, A menos B, etc. El que sigue, el producto de A y B es igual al cociente de X y Y. Bien, aquí la palabra importante es producto. Producto significa multiplicación. Siempre que te digan el producto significa la multiplicación de A y B. Recuerda que para expresar la multiplicación entre 2 letras puedes usar paréntesis, pero no es necesario. Con el simple hecho de que las escribas juntas ya se están multiplicando. Entonces, el producto de A y B, AB. Después, es igual. Entonces, escribimos el signo igual. Al cociente de X y Y. Cociente también es una palabra importante. Cociente significa dividir. Cociente es el resultado de la división. Entonces, me dice que es igual a la división de X y Y. Ojo que en la división sí es importante el orden en el que te mencionan los elementos. Por ejemplo, no es lo mismo X entre Y que Y entre X. Así que lo debemos de poner según lo leamos. El cociente de X y Y sería lo mismo que decir X entre Y y no al revés. Este mismo detalle ocurre en las restas, ya que no es lo mismo que te digan la diferencia de A y B que la diferencia de B y A. En uno es A menos B y en el otro B menos A. Sigamos resolviendo más ejemplos. Dice este ejercicio. La tercera parte de un número incrementado en 3 unidades es 20. ¿Cuál es dicho número? Bien, para resolver estos ejercicios de forma correcta va a ser muy importante que sepas interpretar la redacción del enunciado. Así que aquí serán muy útiles tus talleres de lectura y redacción. Muy atentos. Veamos. La tercera parte de un número incrementado en 3 unidades es 20. Lo vamos a traducir a una ecuación para poder resolverlo. Aquí quiero hacer una especial mención en una palabra que es muy chiquita, pero que nos puede ayudar en muchos casos. La palabra de. Para mí, esta palabra nos puede hacer una diferencia o una pauta entre una parte de la ecuación y la siguiente. ¿Por qué? Mira, dice aquí, la tercera parte de. Eso significa que lo que viene después de la palabra de es a lo que yo le voy a obtener
la tercera parte. Atentos con eso. Ahora, voy a ver qué sigue después de esta palabra. Bien, ¿qué viene? Un número incrementado en 3 unidades. Yo dije anteriormente que es muy importante que revises la redacción del enunciado y que veas si en el enunciado existen comas o no existen comas, porque una coma es muy importante y te puede cambiar completamente la estructura de la ecuación. Mira, si en este enunciado dijera un número y aquí existiera una coma, tú deberías de sacar la tercera parte de un número, es decir, solamente un número, por ejemplo voy a utilizar n en este caso, entre 3. Si la coma, insisto, estuviera ahí, tendrías que sacar la tercera parte de un número. ¿Listo? Pero no, porque la coma no existe. Y como no existe, significa que todo lo que sigue también forma parte del mismo elemento. Mira, dice, ¿qué viene después de la palabra de? Un número incrementado en 3 unidades. Eso significa que no vas a calcular n entre 3, sino que le vas a calcular la tercera parte a toda esta frase. Un número incrementado en 3 unidades. Así que esto no estaría bien. Debo de hacer así. Un número incrementado en 3 unidades. Primero un número, n. Incrementado más 3 unidades, 3. A eso es el elemento que forma parte de que comprendo en la segunda parte del enunciado. Y a este es al que yo le voy a obtener la tercera parte. Entonces, yo debería poner todo esto sobre 3. La tercera parte de todo esto. Bien, continuamos. Aquí también estas palabras es muy importante. La palabra es, ya que es sinónimo o lo podemos interpretar como un signo igual. Es decir, es 20. Esto significa que es igual a 20. Y ya quedó formada nuestra ecuación. ¿Sale? Fíjate que eso no es lo mismo que escribir n entre 3 más 3, por si llegaras a pensarlo. Y la diferencia entre esto y esto es una coma. Atentos con este tipo de redacción. Una vez que conocemos cuál es la estructura, pues solamente despejamos. Quito el 3, está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría n más 3 es igual a 20 por 3, 60. Quito el 3, pasa restando. Me quedaría n es igual a 60 menos 3. O sea que n vale 57. Y este es el número que estamos buscando. Siguiente ejemplo. La raíz cuadrada de la diferencia de 4 y m es igual al primer número primo elevado al cubo. ¿Cuál es el valor de m? Muy bien. Nuevamente hay que leer por partes. Dice, la raíz cúbica de. Eso significa que voy a sacar la raíz cúbica a algo. ¿A qué? A lo que viene después. Dice, la diferencia de 4 y m. Recuerda que diferencia significa resta. O sea que voy a restar 4 y m. Y como dije, en las restas y en las divisiones es importante el orden. Entonces voy a restar 4 menos m. Así. Y a esto es a lo que le voy a calcular la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esta expresión. Entonces me quedaría todo encerrado entre la raíz cuadrada. Continuamos leyendo, que viene la palabra es igual. Bueno, como ya dijimos, es igual se traduce al signo de igualdad al primer número primo elevado al cubo. Bueno, pues nosotros tenemos que saber qué son los números primos y cuál es el primero de ellos. Recuerden que son los que tienen 2 divisores y el primero es el número 2. Entonces, el primer número primo es el número 2. Elevado al cubo significa una potencia al cubo. ¿Y cuál es el valor de m? Bueno, como ya conocemos la estructura de nuestra ecuación, ahora resolvemos solamente. Muy bien, primero voy a desarrollar la potencia. Escribo la raíz cuadrada de 4 menos m es igual a 2 por 2 por 2, 8. Ahora quito la raíz cuadrada. Recuerda que lo contrario de una raíz es una potencia. Lo paso por acá. Me quedaría 4 menos m es igual a 8 por 8. Es decir, que 4 menos m es igual a 64.
quito el 4, pasa restando, menos m es igual a 60. Y como la m es negativa, así no nos gusta la m positiva, le cambio el signo aquí, le cambio el signo acá. O sea que la m quedaría como menos 60. Y esa es la respuesta correcta. Hagamos un juego. Piensa y responde. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? ¿Cuánto es la mitad de 2? 1 más 2, 3. ¿Ya conocías este juego? Bueno, pues es probable que sí. Y ahora analizaremos cuál es el fondo detrás de esto. Mira, hay que poner atención primero que nada en cómo escribiríamos esta oración y este juego para poder dar una respuesta correcta. Veamos, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? Según lo que ya dijimos, aquí viene la primera parte de la mitad, después viene la palabra de. Observo que viene después de dicho elemento, que sería 2 más 2. Entonces yo tendría que hacer la suma primero de estos, escribir así 2 más 2 y resolverla y posteriormente ahora sí calcular la mitad. Entonces me quedaría una expresión similar a esta. 2 más 2 y su resultado entre 2. 2 más 2, 4, 4 entre 2, 2. Bien. Pero tú habías dicho que 3, profe. Bueno, en realidad ese es el truco. Lo que yo hice fue incorrecto, porque lo que yo hice fue leer este enunciado con una estructura diferente. La estructura para que el resultado sea 3 debería ser así. Listo. Si yo agrego una coma a ese enunciado, se debería de leer así. ¿Cuánto es la mitad de 2? Coma, más 2. En este caso, ahora sí, tu estructura debería de quedar la mitad de 2, o sea, 2 entre 2. Y posteriormente agregar más 2. 2 entre 2, 1 más 2, 3. ¿Notas la diferencia? Así que la próxima vez que quieran hacer este juego contigo, pregúntale, ¿tu enunciado va con coma o sin coma? Para que puedas acertar correctamente y explicarle de paso. Siguiente ejemplo, dice, ¿cómo se expresa? 4 equivale a un número b disminuido en 8 unidades elevada al cuadrado. Y tengo diferentes opciones. Analicemos cómo viene el enunciado. 4 equivale a, ¿qué viene después de ahí? Un número b, o sea que la incógnita es de la letra b. Disminuido en 8 unidades. ¿Y notas? Aquí hay una coma. Eso significa que hasta ahí llega el elemento. Hasta ahí llega la siguiente parte de la operación. Un número b disminuido en 8 unidades. Entonces, primeramente escribimos eso. Un número b disminuido, o sea, resta, en 8 unidades. Coma, elevado al cuadrado. Es decir, ¿quién está elevado al cuadrado? ¿La b o el 8? Ambos. Porque la coma me incluiría a todos los elementos que forman parte de esta oración. Así que esto se encierra entre paréntesis y los dos términos son los que están elevados al cuadrado. Y así me quedaría. Y para terminar decimos que equivale a 4, entonces esto es igual a 4. Lo que concluimos como la respuesta correcta, el inciso C. Bueno, estos son algunos ejemplos de lenguaje algebraico. A partir de estas frases tú puedes formar muchas oraciones teniendo en cuenta las palabras que son relevantes. Por ejemplo, aumentado, disminuido, producto, cociente, potencia, elevado a, es equivalente, igual, incluso la palabra residuo, que significa lo que te resta después de hacer una división. Palabras que nos ayudan a estructurar la oración, como la palabra de, la palabra y, las comas, etc. Pon mucha atención al momento de estarlas leyendo para que puedas formar tu ecuación de forma correcta. Eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.